a que en algún momento en tu vida has sentido ansiedad. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos al podcast Supervive. Supervive es mucho más que un movimiento. Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud. Creemos firmemente que la salud es un derecho humano. Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas. Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Hay términos que de pronto como que están en boga y otros que van cambiando. Y para mí, uno que de pronto apareció, no que no existiera por supuesto antes, pero que de pronto apareció en mi panorama así como de pláticas recurrentes con amigos, con amigas, es el tema de la ansiedad. De pronto esa palabra apareció al grado, al nivel que después salió una gran película de Pixar en el que el personaje principal justamente es la representación, excelente representación de la ansiedad. Y el día de hoy vamos a platicar sobre este excelente tema. Y primero que nada quiero saludar a Aide. ¿Cómo estás, Aide? Hola Paco, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en este episodio, en esta serie nueva, que es la serie 3 con salud mental, con salud emocional. Me encanta que este 2025 Supervive Podcast ha estado entregando los episodios por series, ¿no? Comenzamos con la alimentación, nos movimos al ejercicio y actividad física y hoy estamos en este tema tan importante, la salud mental. Yo no quiero decir el más importante, pero realmente hemos estado tocando estos temas de cómo puedo estar mejor en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, en todas las series que llevamos este año, casi en todos los episodios. Así es que estoy muy contenta, ansiosa de conocer el tema de la ansiedad. Pero bueno, gracias por traer esto de que es una palabra como que se puso de moda, pero más bien también quiero decir, Paco, que es una palabra como que yo a veces siento que la uso y a lo mejor no la estoy usando bien, no sé. Entonces, hoy vamos a platicar con un experto, amigo, y me encanta la oportunidad que tenemos de ahondar, de profundizar en el tema de la ansiedad. Muy bien, muy bien. Te voy a platicar sobre él. Antes de eso, ahorita que mencionabas sobre el ejercicio y la alimentación y la cuestión de las importancias, ¿no? Que si es más importante o menos importante. A mí lo que me gusta es que esto se ponga sobre la mesa y que cada vez se pone más sobre la mesa. Cuando antes, si hablamos de generaciones, la generación, por ejemplo, de mi papá, que es baby boomer, por supuesto que ni siquiera estaba considerado, al menos para él, para su familia, este tema de hablar de la salud mental y de la salud emocional. O sea, era una situación así de no, aguántese y dele, ¿no? Y no chille. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre eso, pero te voy a platicar antes que nada sobre nuestro gran invitado. Fíjate que es un tocayo mío. Y curiosamente también es tocayo, pero ahí sí hasta de apellido de un director técnico del fútbol mexicano. Bueno, ya ahorita no está en activo, todavía no sé en dónde esté ahorita, de repente ha estado fuera de México, pero es Francisco Ramírez. Paco, aquí para la raza. Es psicoterapeuta psicoanalítico. Estudió en la ciudad de Guadalajara la licenciatura en psicología en la Universidad Marista de Guadalajara. Ahí descubrió su gran pasión, la psicología clínica. Terminó en 2024 su formación en maestría en psicoterapia psicoanalítica con la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Se dedica a la consulta privada de manera presencial y en línea desde el 2018 en Irapuato. Trabajó como jefe de departamento de la psicología en el ISSSTE de Irapuato. También laboró en la UNEM Capacits, donde atendió a pacientes con diagnóstico de VIH y diferentes ITS.
Brindó atención y servicio en diferentes instituciones, pasando por el DIF, la Casa Hogar Cabañas, CESAINFA, Duelo por México, mi amigo Iyari y la Clínica Materno-Infantil San Francisco de Asís. Mira, otro Francisco salió aquí a colación. Se dedica también al trabajo docente desde del 2018 hasta el 2021. Trabajando primeramente para el Instituto Drucker, coordinando el psicopedagógico de la escuela, y como docente para el Colegio Marista Pedro Martínez Vázquez, la Universidad de Instituto Irapuato y la Universidad Autónoma de Durango. Entonces, contigo, con todos ustedes, Paco Ramírez. Bienvenido, Paco. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, me acuerdo de Paco Ramírez, un buen entrenador. Y pues bueno, tendremos la fortuna de tener el mismo nombre y el mismo apellido, pero nos dedicamos a cosas distintas, sí, aunque puedan tener a lo mejor sus similitudes, ¿no? Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por invitarme para poder charlar aquí un ratito con ustedes. De hecho, se me hizo muy interesante con lo que iniciaron, de cómo a lo mejor generaciones atrás no tenían la posibilidad de hablar de la ansiedad, porque para empezar, la primera cédula psicológica que se dio aquí en México fue en 1974. Entonces estamos hablando de que es algo muy reciente, claro, el hablar de la psicología, el hablar de términos psicológicos aquí en México, al menos, a pesar de que, claro, la psicología y en particular el psicoanálisis pues existe ya desde hace un buen rato. Y pues bueno, espero poder abordar la ansiedad desde la parte psicoanalítica, poder charlar, resolver algunas dudas, explicar por ahí situaciones en referencia a la ansiedad, y pues bueno, espero que nos pasemos un rato muy ameno aquí platicando. Padrísimo. Estoy segura. Sí. Estoy segura que sí. Y bueno, oye, Paco Ramírez, ahora voy a decir Paco Maxwini, Paco Ramírez, Paco Ramírez, y a nosotros nos encanta empezar por el principio, ¿verdad? Entonces, platícanos qué es la ansiedad. Yo dije que por ahí es una palabra que creo que la uso mal o la uso muy a la ligera. Hoy se está hablando más, claro, está la tierra fértil, ¿verdad? Para hablar de nuestras emociones, de nuestra salud mental. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo podemos entenderla? Yo creo que la podemos entender, y yo la catalogaría como una reacción, ¿sí? No hay quienes pueden a lo mejor catalogarla como una emoción, inclusive, por ejemplo, hablaron de Intensamente, ¿no? Y recomendadísima las dos películas. A mí me encanta salir de esta segunda película llorando y reflexionando. Entonces, muy buena la película, pero yo la catalogaría como una reacción. ¿Por qué una reacción? Vamos a comenzar desde el inicio, ¿no? Hay por ahí en TikTok, en YouTube, un video muy padre que, si no me equivoco, lo hizo Disney, pero no estoy seguro de si sí fue Disney o no, para no darles o no quitarles el crédito, donde nos empieza a hablar de que la ansiedad pues es una respuesta adaptativa, ¿sí? Es una respuesta adaptativa ante estímulos externos, y estoy enfocándome ahorita a estímulos externos, también pueden ser estímulos internos, y explicaré por qué. Primero comencemos con, antes de la ansiedad existe algo llamado estrés, ¿sí? Y el estrés, ¿qué es? Es una descarga así rapidísima químicamente de cortisol. Si lo vemos desde otra perspectiva, es una descarga de tensión que llega al cuerpo y nos dice que hagamos algo, o pueden resultar tres cosas, igual que en el miedo: luchar, huir o congelarse, ¿no? Y entonces, ¿a qué responde y por qué lo llamo como una respuesta y por qué es una respuesta adaptativa? Porque en aquellos tiempos, hace muchísimo tiempo, nos dedicábamos a cazar, nos dedicábamos a recolectar bayas, y pues teníamos que tener muchísimo cuidado, ¿no? ¿De qué? De que no nos vaya a comer un diente de sable, no nos fuera a pisar un mamut, no nos fuera a caer una piedra, no nos fuera a pasar X, Y, Z. Y entonces es una reacción. Viene esta descarga de estrés, esta descarga inmediata de estrés que nos prevé de algo, y entonces nos pone alertas, y entonces nos evita hacer algo, nos pone de alguna situación. Entonces el estrés es aquella situación que en sus descargas pequeñas, digamos, va a generar que aparezca esta reacción llamada ansiedad, y entonces la ansiedad nos evita que pues hagamos algo, ¿no? A lo mejor en aquel tiempo era que nos fuera a
comer un depredador, pero en este tiempo nos salta para evitar que crucemos la calle y que nos atropelle un carro. Y entonces de ahí viene como esta parte de la ansiedad. Entonces es una respuesta adaptativa. Y entonces esta parte, esta constante descarga de estrés, lo que sí puede pasar es que genere un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Que es distinta a la ansiedad. Entonces ya tenemos tres elementos: estrés, ansiedad y trastorno de ansiedad. Entonces el estrés es una respuesta breve, la ansiedad es una respuesta ya más adaptativa, que puede ser un poquito más prolongada, y el trastorno de ansiedad es, tal cual como lo dice, un episodio largo en el cual pues yo siento como si estuviera en peligro, si estuviera en riesgo, aunque no necesariamente esté en riesgo, ¿sale? Y entonces la ansiedad viene desde esta parte. Y entonces, justo está bien utilizado. Hace rato creo que fuiste tú ahí de como de estoy ansiosa de empezar a trabajar. Y pues justamente yo estaba ansioso los días previos a esto porque, ¿qué voy a decir? ¿No? ¿Y de qué voy a hablar? Y entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces, obviamente, se genera un movimiento que me lleva a, bueno, pues a ver, vamos a releer algo. O bueno, no, ya a ver, tranquilo, yo ya tengo las respuestas porque pues es algo que he estudiado, es algo que conozco y me ayuda a disminuir este nivel de ansiedad, este nivel de estrés y entonces ya me relajo, ¿no? Pero existe claramente personas que no tienen esta posibilidad y ahí está el trastorno de ansiedad. Ahí es donde se genera ese trastorno y entonces mantienen esa alerta, ¿sí? No, es que si no lo hago bien, me va a pasar algo, es que voy a quedar en ridículo, es que me van a ver mal, es que, y empieza, y empieza, y empieza, dicen la maquinita, ¿no? Empieza a dar, a dar, a dar, a dar, y es tanto que pues bueno, nos sobrepasa y ahí es donde se queda como esta parte del trastorno de ansiedad. Entonces, digamos, ese es como el origen a grandes rasgos de lo que yo les podría decir que es la ansiedad. Ok, muchas gracias. Una respuesta muy, muy completa. Ya Aide, yo ya la vi, como siempre, tomando notas. Eso, muy bien. A ver, Paco, ahorita en lo que contestabas esta pregunta, estabas describiendo el estrés como un factor que dispara, ¿no? O puede contribuir a que la ansiedad se presente. Pero también me sonó mucho al miedo. ¿Qué, Ok. ¿Qué diferencias hay? ¿O estamos hablando de lo mismo? Es decir, cuando hay miedo también es o te congelas o corres, te preocupas, te pone alerta. ¿Estamos hablando de lo mismo? O... No, a ver, sí, aquí creo que hay que hacer un disclaimer, ¿no? Ujú. Y llegamos antes de lo previsto a lo que yo les comentaba de la prima hermana de la ansiedad. Y Ok. entonces les comento que desde el psicoanálisis nosotros utilizamos un término llamado angustia, ¿sí? Ok. Es probablemente algo que conocemos, que todo el mundo conoce, que se llama angustia, ¿no? Entonces, ay, me siento angustiado, es que hay algo que me Ujú. preocupa, pero es totalmente o un poco distinto en la terminología que usamos desde el psicoanálisis. Se puede parecer la ansiedad al miedo porque la ansiedad conlleva ciertas situaciones que están al lado de... ¿Sí? Inclusive pensemos en ansiedad de intensamente, yo creo que se me hace como un ejemplo muy, muy, muy táctil. Y Ujú. entonces pensemos en que ella decía, híjole, es que si Riley no hace bien la prueba, no va a quedar, y si no queda bien en la prueba, como Ujú. ese meme que aparece en Facebook de que no llevas un lápiz al examen y entonces no haces el examen, repruebas, terminas abajo de un puente, tu Ujú. familia te corre, eres la decepción y te mueres porque te cae un rayo, ¿no? Entonces, esta es la ansiedad así tal cual mostrándose. Y Ujú. entonces si Riley no hace bien el test de hockey, va a decepcionar a sus papás, no le va a ir bien, no va a ir a la secundaria o a la universidad que ella quiere y bla, 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 y entonces se va, ¿no? Y entonces ahí podemos estar hablando de un miedo, ¿sí? Podemos pensar que es un miedo, sin embargo, ahí yo empezaría a hablar de lo que es la angustia. ¿Cuál es una diferencia, yo creo, principal del miedo? El miedo es como una señal que nos prevé de algo, pero no nos limita a hacer algo, y en cambio la ansiedad en muchos momentos sí nos puede ser limitante, Ok. ¿no? Y entonces, la angustia, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad y la angustia? Prácticamente la diferencia es que en la ansiedad sabemos por qué es y en la angustia no sabemos por qué es. De hecho, en psicoanálisis le conocemos como angustia señal
¿Por qué? Porque muchas veces se dispara de la nada. Y entonces son estas personas que llegan y es que no sé por qué me siento tan agitado, pero siento que Ujú. algo me va a pasar, siento que algo malo está pasando, siento que algo va a pasar, pero no sé qué es, ¿sí? Todo está bien, la vida está bien, mi familia está bien, mis hijos están bien, pero yo me siento que algo pasa. Eso es lo que le llamamos angustia señal, porque es la señal de que algo va a pasar, ¿sí? Y entonces, como tal, la angustia no tiene una cara. No hay una cara como tal que nos pueda mostrar hasta que poco a poco vamos escarbando, mientras que en la ansiedad hay una cara, ¿no? Es que si yo no hablo bien en el podcast, ay, pues voy a quedar en ridículo. Y la gente va a decir, no, esta persona no sabe. Y entonces de ahí es que parte esta diferencia entre la angustia y la ansiedad desde la parte psicoanalítica. Como si una Y fuera entonces irracional y la otra más no me racional. gustaría llamarla irracional, porque justo estos términos no son psicoanalíticos, normalmente lo utilizan los psicólogos cognitivos conductuales, pero no le llamaría de esta manera porque al final del día hay una razón de ser. Ujú. Entonces, la angustia, a pesar de que pareciera irracional en el sentido de que pues es que todo está bien y no entiendo por qué, bueno, hay algo debajo. Ok. Y el psicoanálisis nos invita justo a eso, a investigar, a indagar, a ver qué hay debajo, porque al final, aunque ahorita no tenga una cara como tal, vamos a llegar al punto de origen, ¿no? Y entonces tal vez es que yo tengo que trabajar, siguiendo en este mismo ejemplo, pues a lo mejor temas que tienen que ver con el reconocimiento del otro. Y entonces, como yo no tengo resuelto este tema del reconocimiento, pues tengo una angustia que se dispara y entonces me lleva también a lo mejor a la ansiedad, pero ya le puse una cara, ¿no? Y entonces ya lo puedo trabajar, ya lo puedo elaborar de una manera a lo mejor un poquito más tangible, pero sí yo no utilizaría esos términos tanto de racional o irracional porque creo que las reacciones que ocurren en el ser humano tienen una razón de ser. Podríamos llamarle a lo mejor como que son más intensas ante la situación, o sea, son muy desbordadas, a lo mejor mi angustia es sumamente desbordada porque, o mi ansiedad, por ejemplo, de que, ay, voy a pasar a resolver un ejercicio de matemáticas y me ponen 2 más 2 y paso al pizarrón y entonces yo me estoy muriendo de ansiedad, tiemblo, empiezo a tener taquicardia, sudoración, no sé qué me pasa, es que no puedo pasar, bueno, ahí es una emoción que está desbordada. Y entonces, si lo catalogamos, al menos desde mi enfoque, ¿no? Digo, hay distintos enfoques en la psicología, pero desde el mío yo invitaría más bien a indagar, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? ¿Por qué vienen estas respuestas físicas ante esta situación, ¿no? Y que esto también es a lo mejor algo importante, ¿no? Desde el enfoque psicoanalítico, mente y cuerpo están interconectados y entonces hay una relación entre la psique y la soma, entre el cuerpo y la mente, que ahí nos afectan. Y entonces por eso, cuando yo tengo una respuesta ansiosa, tengo un pensamiento, algo pasa en mi mente, tengo una emoción, pero también se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Entonces tengo la taquicardia, tengo la sudoración, tengo este temblor, no puedo hablar, me congelo y a la inversa, ¿no? Ocurre que también, quitando a lo mejor este ejemplo de la ansiedad, pero si yo me enfermo, no voy a andar brincando de alegría. Y entonces, si yo estoy enfermo, ya llevo varios días enfermo, pues me voy a sentir decaído y a lo mejor pues sí me siento medio triste, medio agüitado porque pues no puedo hacer lo que estaba haciendo siempre o inclusive hasta desesperado porque pues ya me quiero sentir bien, ya quiero volver a hacer ejercicio, ya quiero volver a tomar mi rutina diaria y entonces no puedo y entonces el cuerpo afectó ahí a la mente, ¿no? Y entonces por eso en el psicoanálisis está interconectado esto y lo trabajamos desde una manera un poco más integral, entendiendo, claro, que nosotros como psicoanalistas nos dedicamos a la mente y que los médicos se dedican al cuerpo, ¿no? Pero de algún modo hay una interconexión entre estas dos partes y nos ayudan a entender un poquito mejor a la persona. Wow. Oye, me encanta cómo nos dejas, claro, o a mí me dejas claro la importancia de ir y ver más allá o de indagar, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Porque me puedo quedar con, al ratito vamos a platicar de, ¿y cómo puedo manejar la ansiedad en el día a día, ¿no? Claro. Y seguro nos vas a dar desde la respiración hasta algunos otros tips. Sin embargo, si yo quiero manejar, si ese es el verbo correcto, mi ansiedad, si yo identifico que a lo mejor estoy teniendo una angustia señal sin ninguna causa aparente, pero estoy trabajando con un profesional de la salud como tú, por ejemplo, con algún terapeuta, y me ayuda a ir y ver
qué lo puede estar causando? O sea, que es cuando puede ser que no haya una causa evidente, lógica, incluso vamos a poner una palabra lógica, Paco decía racional, pero hay algo más allá. Como tú dices, a lo mejor de niña, a lo mejor cuando me cambié de país, a lo mejor cuando se burlaron, ahí debe de haber algo, y qué importante es ir de la mano trabajando estas emociones, pues con un profesional de la salud que me pueda ayudar a entender bien o mejor quién soy y cómo manejar mis emociones. Me encanta que abras la puerta y me dejas curiosa de seguir pues trabajando. Yo tengo mi terapeuta, ¿no? Desde hace 3 años trabajando con ella, decir, bueno, vamos a seguir indagando el por qué, ¿verdad? Ahora, yo tengo una pregunta para ti con respecto al trastorno de ansiedad. Me quedó claro cómo lo explicaste en niveles, ¿no? Como una respuesta adaptativa, pero que empieza con un estrés, viene la ansiedad, pero se puede convertir en un trastorno. Y decías, hablabas del largo periodo de tiempo. Y pues largo puede ser para algunos, media hora puede ser largo, y para otros puede decir, no, espérame un mes. Entonces, y mi pregunta a lo mejor va de la mano en cuándo pedir ayuda, ¿ok? Y explico por qué, y a lo mejor son varias preguntas en una. El jueves pasado, yo tenía un evento muy importante. Como tú estás diciendo, tú estabas ansioso de qué vas a decir, yo estaba ansiosa de que ya empezáramos a hablar, pero era un evento muy importante de Supervive. Camino hacia el evento, yo sentí que mi angustia creció tanto que me dio como un ataque de pánico. Fíjate, o sea, como que ya ahí quiero meter la pregunta para ti, y que el ataque de pánico también está relacionado con el trastorno de la ansiedad. Entonces, pero me dio el ataque de pánico, Paco, de pensar todo mal, todo negativo. Dije, no, les mandé la dirección mal. No, voy a llegar al hotel donde es el evento y el salón va a estar ocupado. No, la comida no va a estar. El micrófono no va a servir. Yo dije, me tuve que orillar, sacar mi computadora, abrir la invitación, volver a revisar el contrato, qué dirección había mandado. O sea, que dije, y luego ya me tranquilicé y dije, ok, vamos para el buen camino, ¿no? A ver, te dije varias cosas, pero el ataque de ansiedad me dio el estrés, la ansiedad, digo yo trastorno, pero ¿cuándo o cómo debo yo identificar que necesito pedir esta ayuda? Porque estoy en un trastorno y no simplemente viviendo una emoción, una respuesta adaptativa. Claro. O sea, lo primero es cuando ya no es funcional ante la vida, ¿sí? Tenemos cosas que nos suceden en la vida que invariablemente, yo creo que algo que a lo mejor podemos estar viviendo en la actualidad es como esta dificultad a enfrentarnos a las emociones y permitirnos sentirlas. Y es muy angustiante de repente sentir las emociones porque se sienten cañón, ¿no? Y cada persona las vive de una manera diferente y de una manera distinta, y a veces nos angustia mucho las emociones y sentirlas. Y entonces hay respuestas naturales de la vida que merecen tener esa respuesta natural, ¿sí? Es decir, si casi me atropella un coche, yo creo que lo mejor es sentir esa ansiedad, esa angustia y, ok, pero ya pasó, ¿sí? Y la vivo y me siento muy ansioso y ten el bolillo para el susto y entonces hago algo con esta parte, pero no es desadaptativo. Si yo llego a mi trabajo y llego totalmente ansioso porque pues casi me atropellan, pues es esperable que ahorita no me pueda concentrar. Pero vivimos en un mundo tal vez donde se promueve mucho esta parte de la producción y de, no, pero pues es que hay que rendir, y también caemos de repente como en esta parte de, no, todo bien y hay que salir adelante y hay que echarle ganas, y entonces pues podemos tener un riesgo, ¿no? Donde entonces se vuelve como algo a donde tenemos que pedir ayuda, donde voy caminando por la calle y de repente tengo este ataque y me siento normal, no pasa nada, no hay una multitud que me pueda pues llevar a un lado u otro, no estoy caminando en una calle muy segura de la ciudad, o estoy adentro de un centro comercial donde pues todo está tranquilo, no hay nada, y entonces de repente se brinca esto y empieza a ser constante.
¿no? Porque a lo mejor entonces una vez, no, pues bueno, pudo haber pasado algo, pudo haber sido alguna situación, pero empieza a ser constante y empieza a ser desadaptativo ante las rutinas diarias de la vida, bañarnos, dormirnos, salir con la pareja o tener momentos con la pareja, salir con los hijos, hacer cosas en familia. Ahí es el momento en el que tenemos que pedir ayuda, entonces, donde ya no es capaz de llevarse por uno mismo, ¿no? Y a veces queremos, pues, hacernos tal vez los fuertes o por así decirlo, y como de, no, bueno, yo sí puedo, pero hay momentos en los que también es importante pedir esta ayuda, ¿no? Y entonces, cuando yo hablo de que es en un periodo de tiempo, bueno, yo no quisiera dar el tiempo exacto, porque entonces podríamos caer en... ¿Me puedo yo diagnosticar? Es que Paco Ramírez en un podcast dijo y entonces pues dijo que después de X tiempo, pero yo no llegué a ese X tiempo, me faltó un día, ¿no? Ah, no, pues no tengo. Y en realidad a veces, pues no, ahí lo tengo. Y entonces sí necesito la atención. Entonces la atención la buscamos en el momento en el cual esto se vuelve desadaptativo, se vuelve incómodo. Y la ansiedad normalmente se manifiesta en otras áreas de la vida. Por ejemplo, puedo tener muy similar un poquito a la depresión, pero puedo tener atracones de comida, por ejemplo. Y entonces no tengo hambre, pero entonces empiezo de repente, ya llevo 3 bolsas de papa que ya me comí. ¿Sí? Y de repente ya nada más tengo aquí las 3 bolsas de papa en menos de 10 minutos y ya me eché toda eso. O una bolsa de Doritos así enorme y ya me la acabé yo solo. Y entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? O puede ser que inclusive también se me vaya el hambre, ¿sí? Entonces no tengo tanta hambre, me empiezo a sentir como, ay, no, es que se me revuelve el estómago. Y son respuestas de nuevo que tienen que ver con una parte orgánica, ¿no? Hay muchas personas que la manifiestan en el insomnio, ¿sí? También puede venir como con esta parte. Y sobre todo el insomnio muchas veces pues nos muestra como esta parte de la ansiedad. No es exclusivo, ¿sí? Pero es más común a lo mejor durante episodios de ansiedad ver esta parte de insomnio que a lo mejor una hipersomnia, es decir, dormir de lleno, que eso es un poquito más común en la depresión, ¿no? Es más común que alguien con depresión pueda llegar a dormir pues durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces, pero no quiero como caer en esta parte de confusión o llegar a confundir y que, ay, es que parece muy similar ciertos rasgos de ansiedad y de depresión. Yo creo que lo mejor es en el momento en el que es desadaptativo buscar un profesional, ¿sí? Y tal cual, buscar un profesional. ¿Por qué? Porque un podcast, un video en TikTok, un video en Facebook, un reel, un libro que me recomendó la comadre, no sustituye la terapia, ¿no? Es parte de, y qué bueno que se le dé visibilidad. Yo creo que es algo padrísimo que le podamos dar visibilidad a lo mejor como en este espacio a la ansiedad, ¿no? Y que entonces, ay, jole, me empiezo a sentir identificado, mejor voy con un profesional que pueda darme un diagnóstico, porque a lo mejor Paco está dándome todos los criterios diagnósticos, pero para empezar también hay distintos tipos de ansiedad. No es lo mismo una ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad generalizada, a un trastorno de ansiedad fóbica, a un trastorno de agorafobia, por ejemplo, de fobia social. Entonces, son distintos tipos de ansiedad que se pueden presentar en las personas y es mejor acudir con un profesional, ¿sí? Con un profesional que me pueda ayudar a identificar también qué tipo de ansiedad. Y bueno, si mi ansiedad va un poco más hacia cuestiones, por ejemplo, de ansiedad social, bueno, pues el abordaje también va a ser distinto hacia la ansiedad social, así yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada. Y entonces es importante que también esa persona pues me pueda ir dando rumbo. Y entonces, a resumidas cuentas, pues es cuando yo ya siento que esto me sobrepasa en mi día a día. No puedo ni siquiera tener esta charla aquí con ustedes porque me siento ansioso, porque siento que es algo desadaptativo. Ahora, yo quisiera como poner algo también en la mesa, ¿no? Lo que hablábamos de la angustia y señal, bueno, es un elemento típico del psicoanálisis que yo me atrevo a decir que nadie lo va a poder reconocer sin un terapeuta psicoanalítico o sin un psicoanalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es un elemento inconsciente que no entendemos por qué emerge y de repente va a emerger y es inconsciente. Y entonces no entendemos de dónde viene ni por qué viene hasta que empezamos a ponerle palabras. Claro, obviamente, si yo ya llevo un proceso psicoanalítico de varios años, pues para mí va a ser más fácil identificarlo. Pongo un ejemplo de cómo es esta parte de la angustia señal. Yo un día voy a un lugar, voy caminando por la calle y de repente sale alguien, me saca una navaja y me asalta, ¿sí? Entonces se va a disparar la ansiedad y voy a sentir mucha ansiedad y entonces estoy, ay, ok, me siento ansioso, ¿no? Entonces ahí quedó.
lo trabajé, lo elaboré y todo pasa. Y de repente, pum, un día aparece esto que le llamamos la angustia señal. Me siento súper abrumado, me siento así, asado, voy a mi psicoterapia, voy con mi psicoanalista y el psicoanalista empieza a asociar y bueno, yo empiezo a asociar, el psicoanalista empieza a hacer como ciertos elementos, empieza a conectar y de repente nos damos cuenta de que pues se bota esta angustia señal igualito a como cuando yo sentía que me sacaban la navaja y me estaban asaltando, ¿sí? No me están asaltando, pero es mi mente diciéndome, cuidado. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque al escarbarle a lo mejor, pues fue una experiencia tan traumática que yo sentía que me estaba muriendo. Y me da miedo morirme. Porque, bueno, no vivimos la vida pensando en, pues un día nos vamos a morir. Sí, solemos decir eso, pero no estamos con la conciencia de me voy a morir, porque si no, justo estaríamos muy ansiosos, ¿no? De me voy a morir, no, déjame vivo la vida, porque como no sé cuándo me voy a morir, pues déjame vivir la vida y pues caeríamos a lo mejor en un desenfrene, en una cuestión más, desbordada, vaya, ¿no? Y entonces, pues tampoco es adaptativo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Esto ya caería en una cuestión de estrés postraumático, ¿sí? Y entonces ya estamos hablando de otro tipo de ansiedad, por así decirlo, o al menos de las clasificaciones que se suele dar dentro de de lo que nosotros tenemos para poder hacer diagnóstico, ¿no? Pero es diferente el trastorno de estrés postraumático a una ansiedad generalizada, a una agorafobia, a un trastorno de ansiedad social, etc, etc, etc. Sí, y entonces, bueno, menciono los que son un poquito más comunes, por así decirlo, ¿no? Y entonces, esta situación, pues obviamente hay que trabajarla. Y entonces, qué padre que de algún modo tenga identificado de dónde viene. Lo que sucedió, no, obviamente fue una situación muy, muy dolorosa. Y esta situación puede pasar en la edad adulta. Entonces, no todo, a pesar de que pensamos que el psicoanálisis directamente nos lleva a la infancia, no todo sucede en la infancia. Hay cosas que pasan como adulto, que nos están sucediendo como adulto, que jamás nos habían sucedido como niños y tenemos que abordarlas. Eso sí, muy probablemente yo en la infancia construí, vamos a llamarle, mi caja de herramientas. Y entonces, claro, si yo me enfrento a que tengo que clavar, valga la redundancia, un clavo, y yo en mi caja de herramientas no tengo un martillo, obvio me voy a sentir, pues, ¿qué hago aquí? ¿Sí? Y puedo improvisar, a lo mejor saco un destornillador y pues con el destornillador ahí medio le doy y pues como que en medio se puede, ¿no? Pero no es la herramienta tal cual. Y entonces como adulto, pues a lo mejor voy a la terapia para ayudarme a construir un martillo, pero de algún modo estamos viendo entonces que sí tiene que ver con algo de la infancia entonces, porque yo no tenía un martillo y entonces estuve desprotegido ante esta situación y por eso a lo mejor fue traumático para mí, ¿sí? Y entonces sí es importante ir construyendo estas herramientas en la infancia, pero bueno, pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y entonces creo que también es un elemento muy importante para abordar con esto. No sé si más o menos me expliqué, si más o menos le di como sentido a esto. Por supuesto que sí. Y creo yo que das pie a la siguiente pregunta que tengo por acá. Porque ya estabas hablando de pues el trabajar, de hacer algo, ¿no? De ya sea en terapia, acciones que salen en esa terapia. Pero me gustaría antes de, digamos, en el paso previo, es decir, antes de que sea un trastorno, cuando es ansiedad, ¿qué herramientas nos puedes recomendar, estrategias prácticas que en cuanto yo tenga esta aparición de la ansiedad, cómo le puedo hacer para bajarle un poquito? Así como dicen, bájale 2 rayitas a tu toner. Claro. ¿Cómo Claro, le claro. podemos hacer? Yo creo que, a ver, aquí hay varias herramientas y ahora sí que los psicoanalistas a lo mejor me van a medio crucificar un poco porque esto obviamente sale de la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Porque lo primero pues sería pues ir a una terapia analítica para entender de dónde viene todo esto, pero pues hay estrategias muy buenas justamente de la terapia cognitivo-conductual para afrontar las situaciones en el aquí y en el ahora y en el momento, ¿no? Y está pasando en este momento y pues tenemos que afrontarlo en este momento, que creo que es algo que también actualmente el psicoanálisis nos invita, ¿no? No es solo irnos allá al pasado y entender qué pasó, sino también está pasando ahorita el ataque de pánico que mencionaba ahí de hace rato. Pues trabajemos con este ataque de pánico que está ahorita aquí, vivo en el consultorio o vivo en la situación y lo abordamos. ¿Qué estrategias?
Yo creo que hay varias. O sea, lo que hemos visto, inclusive hay estudios y que funciona y algo que nos ayuda como para mantenernos regulado es el mindfulness. No sé si lo Ujú. conocen un poquito, si se ha hablado aquí del mindfulness, pero es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque nos ayuda en cuestiones de relajación, en cuestiones de volvernos a centrar en el aquí y en el ahora, en el pues llevar la mente a un estado un poquito más de relajación. Entonces, digamos, de algún modo, pues puede ser una herramienta que nos puede ayudar a la prevención. Ahora, estoy teniendo un ataque de ansiedad, estoy teniendo más bien un ataque de pánico en este momento. Bueno, lo primero, pues sí, claro, la respiración. ¿Por qué nos vamos a la respiración? Porque nos ayuda a regular, pues, el sistema nervioso, ¿sí? Y entonces, en este sentido, las respiraciones nos ayudan a regularnos un poquito. Yo les normalmente a mis pacientes que me dicen, oye, me siento pues con mucha ansiedad, ¿cómo puedo hacer estos ejercicios de respiración? Les digo que se imaginen un cuadrado como tal, ¿no? Y entonces este cuadrado tiene pues 4 lados y cada uno de estos lados va a significar una cosa distinta. Entonces el primer lado es inhalar. Yo inhalo por la nariz durante 3 4 5 segundos a lo mucho, ¿sí? Entonces inhalo durante 3 segundos y luego sostengo durante 3 segundos. Lo exhalo por la boca durante 3 segundos y vuelvo a sostener. En ese sostener es ni inhalo ni exhalo, simplemente ahí estoy. Entonces esto nos va a empezar a ayudar a regular nuestro sistema, ¿no? Puede ser un elemento que a lo mejor nos puede ayudar en algunos momentos y bueno, también depende del grado de la situación y vuelvo a lo mismo, es que hay situaciones muy desbordantes y entonces hay situaciones donde pues inmediatamente lo mejor sería que intervenga un psicólogo, ¿no? Y que empiece a dar ciertas estrategias o cierta intervención en crisis. No es lo mismo que, ok, a ver, si les mandé la invitación bien, no, sí me dirijo al lugar al que tengo que ir, ok, está como todo correcto. Acabo de ver que aquí enfrente desvivieron a alguien. Y entonces pues estoy sumamente horrorizado, sumamente traumatizado de esto que acaba de pasar aquí enfrente. Acabo de ver un accidente, acabo de ver X, Y, Z situación que pues obviamente un incendio, cosas que a lo mejor pues sí me pueden poner pues muy alerta. Y entonces tal vez ahí lo que vale la pena es que haya una intervención en crisis. Que de hecho aquí en México sí tenemos una línea de intervención en crisis. Mm. No me acuerdo ahorita del número, pero con mucho gusto se los paso y a lo mejor que lo puedan poner ya sea aquí en este momento donde estoy hablando o Sí. a lo mejor en los comentarios, porque sí hay una línea aquí en México que es de intervención en crisis, y entonces pues es muy funcional, ¿sí? Y pues marco inmediatamente para regularme. Ahora no son los únicos lugares. También si en un momento la ansiedad me está sobrepasando, yo puedo acudir al hospital. En los hospitales Mm. aquí en México tienen la obligación también de trabajar con esta parte de la ansiedad irregular. Y entonces, claro, inmediatamente pues los médicos lo que hacen es una cuestión de medicamentos, de un medicamento que te ayude a regular la ansiedad, pero pues en un momento es sumamente desbordante, no estoy pudiéndome controlar, inmediatamente puedes acudir a urgencias y te pueden ayudar con esto. Claro, entendamos que es distinto acudir a urgencias a un hospital privado a un hospital público, pero en ambos tienen la obligación de que cuando hay una urgencia, trabajar con tu urgencia y bajar la angustia. Entendamos que también hay otras emergencias que pueden ser prioritarias y que a lo mejor entran antes de esto, pero Claro. muchas veces también tienen la facultad de tener psicólogos que pueden ayudar en la Mm. intervención en crisis. Esto va a depender del hospital porque hay hospitales que solo tienen un psicólogo por todo el hospital. Hay hospitales que tienen un psicólogo, pero lo tienen en la mañana. Y entonces, si voy en la tarde, no, pues déjame programo mi ansiedad. No, pues bueno, no se puede hacer eso, ¿no? Y entonces, sí puede haber esta situación. Hay algunos que tienen psiquiatras y entonces los psiquiatras pueden intervenir y pueden también dar esto, pero muchas veces, pues bueno, puede que tenga que esperar a lo mejor a alguien. Ahora, si yo voy a un proceso de psicoterapia y igual que como yo les comento a mis pacientes, puedes mandarle un mensaje a tu terapeuta, ¿no? Y entonces que el terapeuta te ayude como a regularte también en esta parte. Y si no, creo que inclusive muchos de nosotros que nos dedicamos a la psicoterapia, pues lo que damos es la oportunidad de que tengas un espacio extra a tu sesión. Repito, hay situaciones de vida que ameritan esta situación, ¿sí? Y no nos pongamos yo he estado como a lo mejor muy catastrófico en este diálogo, pero una situación de crisis puede ser, acabo de encontrar a mi pareja haciéndome infiel y me puede desbordar.
Y no es para menos. Y no es de, ay, cálmate, hombre. No, pues bueno, chancla que tiro, chancla que no recojo. No, o sea, es una situación que puede ser sumamente desbordante. Puede ser Claro. muy desbordante el hecho de que a lo mejor, no sé, mi hijo juega fútbol y le fracturaron el brazo y entonces, ¿cómo reacciono ante esto? Es la primera vez, es mi primer hijo, tiene 6 años, ¿no? Entonces me alarmo, ¿no? Y entonces no es tratar de disminuir porque, no, pues es que no viste que asaltaran a alguien, entonces pues tu ansiedad no vale. No, la ansiedad surge desde distintas situaciones de vida. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que también vale la pena porque luego últimamente me he topado que muchas veces como adultos olvidamos que fuimos jóvenes y olvidamos que fuimos adolescentes. Y entonces la chavita de 13 años que le acaba de terminar su novio está sumamente desbordada, en crisis, no puede regularse y el adulto entra como en esta parte de, ay, por favor, pues no es para tanto, ya vendrá alguien mejor, no, pues es que, mira. Llórale ahorita, pero ya después ya no le llores, ¿no? No, espérame, a ver, aguanta, o sea, y se desborda esta parte de ansiedad y entonces hay que entender que las situaciones de ansiedad también responden a las crisis o a las situaciones de vida de cada una de las personas. Por eso esta invitación, que no es exclusiva del psicoanálisis, sino de la psicología, a entender el caso por caso, a entender la persona por persona, porque cada uno trae una historia distinta y un mundo distinto. No es lo mismo también pensar en un chavo, una chava que acaba de terminar la carrera y no encuentra trabajo y el único trabajo que encuentra es en un call center con muchísimas horas de trabajo a 2 horas de su casa y entonces ¿cuándo voy a comprarme lo que yo aspiraba a comprarme? ¿No? Y entonces de ahí puede botar el trastorno de ansiedad, ¿no? O que también puede venir de las crisis vitales de una persona de la tercera edad donde pues está perdiendo a las personas que amaba. Qué difícil también, ¿no? Bueno, bueno, a lo mejor lo pongo en ansiedad, puede decaer también hacia una parte más de depresión por las pérdidas, pero recordemos que cada reacción va a ser individual respondiendo a la historia de cada persona y su propia vivencia. Entonces, o por ejemplo, la persona que viene de una familia súper tradicional, conservadora y de repente, híjole, pues es que yo soy de la comunidad, ¿no? ¿Y cómo salgo del closet? Y entonces ay, pues vivo con una constante ansiedad de que descubran que pues yo pertenezco a la comunidad, ¿no? Y entonces hay situaciones ahí que se van moviendo, que se van viviendo, que se van experimentando y pues tiene que ser como desde esta parte. Entonces, pues bueno, ya me fui por otro lado y regresando, pues también hay otras dos que tres técnicas que podemos emplear, aparte de pedir esta ayuda profesional que no la puede brindar un hospital, un profesional de la salud, una intervención en crisis, que es también el hecho de dos estrategias prácticas que a lo mejor les puedo pasar para si yo estoy teniendo un momento donde estoy teniendo este ataque de pánico. Yo les digo, también puedes empezar a nombrar tres cosas a lo cerca, tres cosas a lo medio, tres cosas a lo lejano. Y entonces es ponerle un nombre y un color, ¿sí? Y entonces tal cual, yo tengo ahorita aquí a la mano y es una pluma blanca, ¿no? Yo me fijé en lo blanco, tiene verde, sí, pero es pluma blanca, ¿no? Y a lo lejos yo tengo una taza y entonces es la taza gris, ¿no? Y más lejos todavía está la cortina y la cortina es la cortina amarilla. Y entonces empiezo a nombrar tres cosas para poder empezar a calmar esta parte. Y una técnica ya última que yo dejo es, si de plano no te está funcionando, ve a tu congelador, agarra un hielito así chiquito, 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 te lo pones en la palma de la mano, cierras la palma y la vas a dejar hasta que se te derrita. Exacto. Exactamente. Va a empezar a como, ay, es que me quema, ay, es que no sé qué. Tranquilos, no les pasa nada. No se les va a congelar la mano, no vamos a necesitar llegar al punto en el que se la tengan que mochar. No, no pasa nada. Obvio, agarren un hielito, ¿no? No vayan a agarrar todo el bloque así me lo pongo. No, porque Paco me dijo, no. El témpano de Exactamente, hielo. sí, no. O sea, quieren llevar todo el iceberg y pues no. Hay que empezar con un hielito chiquito. Sí, me va a empezar a como mover, a quemar, a Incomodar. arder. Exactamente, pero entonces mi mente se va a centrar en esta parte, no en los pensamientos que estaba rumiando y teniendo y si lo hice, no lo hice, si les dije, no les dije, lo dije mal, lo dije bien. Entonces ya me centro acá porque me está quemando y entonces de algún modo me puede ayudar, Me repito, encanta. un hielito, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Y bueno, qué cantidad de tesoros lo que nos has estado ahorita compartiendo
más allá de las herramientas, yo creo que esta invitación a decir, busca un profesional de salud, pide ayuda. Como tú dices, hay cosas que son en el momento. A lo mejor puedo ir a un hospital o una línea de ayuda. O si yo ya veo que esto está siendo, me encantó lo que usaste, desadaptativo o incómodo, no funcional, pues a ver, vamos a darle prioridad y busquemos. Yo siempre digo, hey, así como buscamos irnos al concierto que queremos, busquemos al terapeuta que queremos y necesitamos, ¿no? Vamos a darle prioridad a este tema. Gracias, Paco, pues por esas ideas tan concretas también, respirar, el mindfulness, el agarrar el hielo. El terapeuta de mi hija la pone luego con los sentidos, 5 cosas que ves, 4 cosas que escuchas, 3 cosas que hueles, 2 cosas, y así nos vamos, ¿no? Entonces es una manera como de traernos al presente, que en verdad me encanta. Ya casi concluimos, Paco, pero tengo una pregunta para ti. Una pregunta que a lo mejor yo le haría a mi abuelita. O sea, mi abuelita ya falleció, pero ella era de los 1910 y tantos, y luego siempre me decía, ay, mijita, tú como que estás acelerada, a lo mejor no se usaba la palabra ansiosa, ¿no? O más preocupada de las cosas. Y yo lo que te quiero preguntar es esto: ¿hay más ansiedad hoy que antes? ¿Y por qué es la pregunta? Pues porque hoy estamos con un teléfono celular en la mano, en donde hoy en la mañana, así en un segundo, me dieron una noticia trágica aquí de la ciudad donde yo vivo, y yo ya me estaba metiendo a Google y ya tenía 10 de dónde ver las noticias y ver videos. Y entonces, claro, mi nivel de ansiedad obviamente aumentó, ¿no? Lo estaba platicando con Paco, pero es que hoy hay más ansiedad que antes, cuando mi abuelita vivía en su juventud, o tú cómo lo ves. Yo creo que los tiempos modernos o postmodernos más bien, han favorecido a que sí haya un poco más de ansiedad. Yo sí pensaría que hay más ansiedad y voy a explicar por qué. Este rollo de la ansiedad, si se fijan, he estado hablando como de que algo me pase o de que no vaya a dar bien el speech, que me vayan a juzgar. Y entonces este elemento, poniéndome ya en una situación teórica, ¿de dónde surge? Bueno, Sigmund Freud nos habla de 3 elementos que componen a la mente en una de sus tópicas, que es el yo, el ello y el superyo, ¿sale? Estoy hablando del superyo. El superyo es una instancia psíquica que se encarga como de regular un poquito entre aquello que la sociedad nos exige y entre aquello que nosotros como instintivamente, no está bien empleado este término, pero vamos a ponerle así como desde mis entrañas deseo y quiero tener, ¿no? Y entonces como viene de las entrañas, pues pueden venir cosas pues no tan gratas, ¿no? Y entonces el super yo es una instancia que me ayuda a regular estos deseos, estas situaciones que yo anhelo, que vienen muy, muy viscerales, y la sociedad me dice, no, espérame, a ver, no, no puedes hacer eso, ¿no? O sea, esto no está permitido, ¿sí? Esto para nada. Y entonces es una regulación. ¿Por qué? Porque si caeríamos en todo lo que la sociedad manda, híjole, pues es que viviríamos sumamente estresados, sumamente ansiosos, y entonces pues muy, muy mecánicamente, ¿no? Y si viviéramos en el otro polo, híjole, pues probablemente acabaríamos petateados antes de lo esperado, ¿no? Entonces, esta instancia a la que le estoy llamando super yo, y que Freud le puso así en su momento y que seguimos empleando en muchas áreas o escuelas del psicoanálisis, este mismo elemento es el que de algún modo está ahí presente, y entonces que nos hace ver ciertos elementos primero, por ejemplo, de lo que mencionabas, que creo que puede ser un poquito distinto. Yo acabo de abrir mi celular y sucedió un accidente, una situación trágica. Entonces aquí detona esta ansiedad porque, híjole, pues es que me puede pasar, ¿no? Pero también hay una ansiedad porque, no manches, todos los chavos que me salen aquí en TikTok, en Instagram, tienen cuadritos y yo no tengo cuadritos. ¿Qué estoy haciendo? No manches, es que esta chava, mi mejor amiga, mi prima, es la tercera vez en este año que se va de viaje.
No manches, si es el segundo internacional que hace, se fue a Colombia y ahora está en Italia. ¿Qué onda? O sea, ¿y por qué yo no puedo? Y entonces viene esta parte de comparación, ¿no? Y entonces los medios electrónicos, las redes sociales, esta sociedad hiperconectada, ¿por qué llamo hiper? Porque ahorita yo mando una reacción en WhatsApp y en el otro lado del mundo le llega esa reacción a la persona o le llega mi ¿cómo se llama? Mi mensaje, ¿no? Y no solo eso, subo mi historia y le llega a esa persona en este momento, ¿no? Cosa que antes no se podía. Por ejemplo, el ejemplo de los conciertos, ¿no? Yo ahorraba, iba al concierto y yo vivía el concierto. No había una cámara que me pudiera llevar. Si teníamos suerte, pues a lo mejor la banda decidía grabar ese concierto y pues a lo mejor aparecía en el concierto que grabaron, pero no existía esta parte. Y entonces ahora salgo del concierto, estoy en la Ciudad de México y mi pareja está en Nueva York porque se fue a trabajar y se fue a trabajar medio año a Nueva York. Le escribo una carta y la carta no le llega mañana, la carta le llega en 3 semanas y si confiamos en el Servicio Postal de México, pues a lo mejor antes llega antes mi pareja que la misma carta que él me respondió, ¿no? Y entonces sí estamos en un mundo donde hay una hiperconectividad, una conectividad a través sobre todo de las redes, donde alimentamos esta parte de tú no tienes, te falta, no has logrado, fíjate cómo acá sí, fíjate cómo acá no, tú esto sí lo tienes, tú esto no lo tienes, etc, etc, etc. Y entonces estamos en un mundo donde constantemente este bombardeo a que nos lleva a la comparación, al sentir la insuficiencia, a sentir entonces esta parte donde tengo que hacer algo, ¿sí? Donde tengo que hacer algo porque necesito moverme, necesito hacer, y aquí está esta muestra de la ansiedad, ¿no? Y digo, funciona desde esta vía donde a lo mejor es un día normal. Me meto a TikTok, me meto a Instagram y pues es lo que encuentro, ¿no? Y encuentro las cosas lindas que postean los demás, ¿no? Y de algún modo, bueno, para eso se hicieron las redes sociales, o sea, porque también esta parte de la negatividad o de mostrar aquella parte que no queremos mostrar, bueno, también pues puede responder hacia otras partes, ¿no? Y entonces me tocaría a mí como ir discerniendo entre, no, pues sí, bueno, es su cuarto viaje internacional, pero pues me acaba de contar pues todo lo que debe, por ejemplo, ¿no? Y eso eso no lo va a postear, ¿sí? Y entonces sí es como de ir entendiendo que también, y esto es un tema muy interesante, inclusive creo que uno de mis amigos estaba como haciendo una investigación de esto, sobre la cara que mostramos en redes sociales, ¿no? Le llamamos como o estaba haciendo como esta investigación sobre la posibilidad de que existiera un yo virtual, ¿no? Espero no estarme adelantando a mostrar un poco de lo que él estaba investigando y ya ventaneándolo aquí, pero ese yo virtual, ¿no? Y entonces pues muestro una parte de mí, más no es mi totalidad, es como parte de lo que yo quiero mostrar, ¿no? Y entonces, pues ahí está esta parte de la ansiedad y también ocurre desde la parte a lo mejor medio negativa, donde, por ejemplo, hace poco hablaba con una amiga y ella vive en Tijuana y decía, me siento muy preocupada y alarmada de todo lo que está pasando con Trump, ¿no? Yo me encuentro en Guanajuato y entonces a mí, de algún modo, esta situación con Trump, aunque me preocupa, no me alarma del todo, pero ella al estar en frontera, sí le alarma y no está en Estados Unidos y obviamente lo que firma inmediatamente Trump se pone, por ejemplo, en las redes y entonces, ¡ah! No manches que ya le volvió a poner el arancel, ¿no? O estas situaciones de las últimas semanas pues que han pasado aquí en México que son muy trágicas y entonces lo veo en las noticias y me alarmo porque puedo ser el siguiente, ¿no? Porque ¿quién me salva de que yo vaya a una entrevista de trabajo y en realidad pues no sea algo que no? Y entonces por eso nos salta y entonces yo creo que sí estamos enfrentándonos a una sociedad con un poco más de ansiedad y digo un poco, ¿no? Porque de nuevo volvemos a lo mismo, la sociedad a lo mejor de la década de los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 2000 han tenido que enfrentar sus propias situaciones de vida y entonces no es que haya menos ansiedad o más ansiedad que en aquel entonces, simplemente es distinto, pero sí creo que a lo mejor podemos hablar de un poquito más por dos cosas. Uno, esta parte de la hiperconectividad y dos, porque le damos visibilidad.
Porque entonces hablábamos de que mi abuela no entendía qué es eso de la ansiedad. Es justamente, estás acelerado, ¿no? Es que estás loco, ¿no? Es que tú te falta relajarte, ¿no? O sea, deja de pensarlo. Y entonces, pues no se conocía que existía este término de la ansiedad, ¿no? Eran los famosos nervios, te están dando los nervios y entonces relájate de los nervios o vamos a ver quién te puede dar algo para los nervios, ¿no? Y ahí está la ansiedad. Y entonces Claro. ha existido con nosotros, ha estado con nosotros. Entonces yo me atrevería desde mi ignorancia, desde a lo mejor lo que yo veo en consulta y lo poco que puedo como decir, sí puede haber un poco más de ansiedad, pero solo me atrevería a decir un poco. ¿Sí? No podría decir muchísima más, porque Ya. al final todos en las distintas épocas del ser humano han vivido con ansiedad, de nuevo, porque ha sido una respuesta que en algún momento ha sido Claro. adaptativa y para otros ha sido muy desadaptativa. Desde el diente de sable que hablabas al inicio, hasta hoy, que bueno, las redes sociales, el TikTok, el Instagram, ahí estamos. Hasta hoy con el iPhone y con el smartphone y todo lo que lleva smart, ¿no? Entonces, así es, hasta el día de hoy. Muy bien, pues este ha sido uno de esos episodios en los que aprendimos un montón. Fue un episodio didáctico, de esos en los que creo yo que Aide tomó más notas todavía, de lo normal. Hay algunos que no son de tantas notas, hay otros que son de más notas. Y yo creo que este fue de muchas notas. Muchísimas gracias, Paco, por todo esto que nos comentaste. Seguramente es algo que ayuda a ponerle nombre a las cosas. Sí, es decir, lo que quiero decir es, habrá personas que tal vez no saben qué están experimentando y esta información les ayude un poco a decir, mira, puede ser, me voy a acercar a un especialista y vamos a trabajar en torno. Pero lo interesante es que nos demos cuenta que tenemos a nuestro alcance ayuda cuando no sepamos qué es lo que está sucediendo. No tengamos miedo a desconocer las cosas. Simplemente hagamos algo y encontraremos a alguien que nos ayudará a entender y a conocer las cosas que no conocemos, que no entendemos, y seguramente hacer de nuestra vida algo más placentero, más llevadero, a disfrutarla más, entendiéndonos cómo somos, ahora sí que completos. Hablamos al inicio sobre esta cuestión de la alimentación, del ejercicio. Bueno, somos seres multifactoriales. Aquí vimos un tema de muchas aristas que tenemos, pero aprendiéndola, conociéndola, estas aristas dejan de ser puntiagudas, ¿no? Y son más esféricas, ¿no? Somos más suaves, ¿no? Así, ahora, como decían, más así como el que era como en los 80, 70, cuando algo estaba padre, algo estaba bien, decían suave. Bueno, pues así también, vamos a hacer nuestra vida más suave. Muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Aide. No, pues muchas gracias a ustedes que me invitaron a charlar un ratito y pues bueno, espero que de algún modo ese granito de arena o esa lima que nos ayude a tener como un poquito más de suavidad en nuestra vida y a disfrutarla, claro, entendiendo que el disfrute también conlleva en que hay momentos que no son tan disfrutables, ¿no? Pero Claro. que son las aristas de la vida o las caras de la vida Uh-huh. y que pues eso también nos ayuda a poder disfrutar aquello que sí es disfrutable. Entonces, pues muchas gracias por el diálogo. Gracias. Paco, gracias. ¿Cómo te podemos seguir aprendiendo de ti en tus redes sociales? Platícanos un poquito. Pues me pueden seguir en Facebook, teclean tal cual, Psic, Francisco Ramírez, o en el buscador, facebook.com/, psic.paco rmz. ¿Sí? No me acuerdo si lleva el punto o no lleva el punto, pero igual, si me ponen Facebook Paco Ramírez, va a aparecer Ahí en sale. Google, ¿no? En Instagram sí, @psic,
Paco RMZ, y así también aparezco en TikTok. De algún modo en Instagram y en TikTok estoy un poquito más activo, entonces podemos llegar a tener también un poquito más de diálogo, de interacción. En TikTok trato de mantenerlo lo más actualizado posible, tratando de que haya un par de videos a la semana. A veces pues, no se puede, pero trato de que sea así. Y también en YouTube, igual, Paco RMZ, ¿no? Ahí sí en YouTube, ahí sí se las debo bastante. La idea sí es reactivar el canal, pero es hasta ahí. Esas son mis redes, también son de mis vías de contacto. Si en algún momento llegaran a necesitar alguna situación, alguna orientación o les puedo apoyar en algo más, pues con mucho gusto ahí están las redes sociales y podemos pues llegar a tener a lo mejor un diálogo. Así es, nos encanta aprender, nos encanta ser curiosos. Este es un tema que definitivamente nos ayuda a estar mejor. Creemos en este bienestar personal y comunitario y estoy segura que te vamos a seguir. La audiencia de Supervive le encanta aprender y muchísimas gracias nuevamente, Paco, por ayudarnos a visibilizar un tema tan importante y que definitivo va a impactar para bien a nuestras vidas. Gracias a todos, amigos, por habernos acompañado en un episodio más. Gracias, Paco, también, y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Iono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.